Valentina Alzate Martínez, estudiante de último grado del Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano, y como proyecto de grado estoy haciendo una investigación sobre por qué es importante que los padres conozcan qué es la custodia, sus implicaciones y consecuencias. Vale la pena resaltar que la custodia es el cuidado directo y personal de los padres sobre los hijos. Tengo conmigo al doctor Gilberto Alzate Cardona, especialista en Derecho Constitucional y Derecho de Familia, litigante en el tema de la custodia. Doctor Alzate, ¿podría usted ampliarnos el concepto de la custodia y qué tipos de custodia hay en Colombia? Paula Valentina, como tú muy bien lo dijiste, la custodia es el cuidado directo y personal de los padres sobre los hijos. Estamos hablando de la crianza, estamos hablando de la formación, estamos hablando de lo que tiene que ver con la manutención y lo que tiene que ver con la corrección. Vamos a hablar de cada una de ellas de manera aparte. Primero, lo que tiene que ver con la crianza, hace relación a la formación, hace relación a la obligación que tienen los padres de educar, de formar a sus hijos en principios y valores, con el propósito de que en etapas posteriores, cuando ya salen a la sociedad, de manera independiente, sean responsables. Entonces, el gran propósito de la enseñanza de los principios y valores es el cumplimiento de los deberes y las responsabilidades de los niños, y de esa manera, si todas las familias o la mayoría de familias actúan de esa forma, vamos a tener una sociedad responsable y una sociedad libre. En lo que tiene que ver con la manutención, pues hace relación al bienestar del individuo, y el bienestar tiene que ver con la comida propiamente dicha. Necesitamos nutrir, necesitamos darle comida a nuestros hijos sana, comida nutritiva, comida que hacia el futuro después no resulten enfermos. Se debe basar la comida en frutas y verduras. Igualmente tiene que ver con el tema del bienestar, tiene que ver con la recreación, para hacer de los niños deportistas, niños que se muevan, que sean activos. Igualmente tiene que ver con la vivienda digna, los servicios públicos eficientes, tiene que ver con la educación. El bienestar está relacionado con la salud. De tal manera de que ese es otro de los campos de la custodia. Y finalmente nos referimos al tema de la corrección. La corrección a nuestros hijos debemos saberla impartir. Debe ser una corrección en amor, en disciplina, proporcional y a tiempo. ¿Eso qué quiere decir? En amor, debemos corregir a los niños con cordialidad y con amabilidad, con paciencia y con tolerancia. También con disciplina. Quiere decir que debemos sancionarlos, pero sancionarlos de una manera también proporcional al error o a la falta que han cometido. Y debe ser a tiempo, es decir, debe ser inmediatamente después incurren en la falta o incurren en el error. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no corregimos a los niños con disciplina y con amor, sino solo con amor, por ejemplo, vamos a generar en ellos inseguridad. Y si los corregimos solamente con disciplina, vamos a generar en ellos agresividad y violencia. De tal manera de que, fíjate cómo cada uno de los elementos debe cumplir con unas condiciones. Esa forma de corrección es una forma de corrección que ha traído la Corte Constitucional a través de sus sentencias. Otra pregunta, las diferentes clases de custodia que trata nuestra legislación. La primera de ellas es la custodia conjunta, es la conjunta entre papá y mamá, es decir, es cuando ha nacido el niño y están en el hogar el papá y la mamá. Eso es lo que se denomina la custodia conjunta, es decir, los dos son responsables de cuidar de manera directa y personal al niño. Existe también la custodia monoparental. ¿Qué ocurre cuando se presenta el divorcio, la nulidad del matrimonio o la separación de hecho? Entonces uno de los dos padres cuida al niño, y el que no lo cuida, o sea, vive con el niño, y el que no vive con el niño, ¿cierto? Entonces lo visita. Y es claro tener en cuenta que la visita, o el padre que visita al niño, es una figura de la extensión de la custodia. O sea, las visitas es también la responsabilidad de cuidar al niño. Y en esa custodia monoparental, cuando
no está viviendo con uno, entonces vive con el otro, y el que no está viviendo con él lo visita. Pero también existe la custodia compartida. La custodia compartida está consignada en nuestro artículo 23 de la Ley 1098 de 2006, que es el Código de la Infancia y de la Adolescencia. Hay intérpretes quienes han dicho que ese artículo no trae la custodia compartida. A mi juicio sí la trae, y los que dicen que no la trae, sin embargo, dicen que hay que desarrollar el artículo. Y resulta que la custodia compartida es cuando uno de los padres vive un tiempo determinado con el niño y después en un mismo periodo de tiempo el otro padre vive con el niño. De tal manera de que se están alternando la custodia, y mientras que uno de ellos no vive con el niño, visita al niño. Hay custodias compartidas de cada 8 días. Yo, por ejemplo, hace poco, en el Juzgado Quinto de Familia de Bogotá, de manera conciliatoria, dirigidos todos por la juez, terminamos conciliando una custodia compartida, en donde 8 días vive con la mamá y 8 días vive con el papá. Y esto se hizo por razones de horarios de trabajo, porque viven muy cerca. Es decir, hay una serie de condiciones y de circunstancias que ameritan o que facilitan la custodia compartida. Y también existe la custodia cuando los padres no pueden vivir o no pueden vivir con los hijos, por ejemplo, por razones físicas, por razones de enfermedad, por razones de enfermedades terminales. Entonces, en ese caso, se busca al consanguíneo, es decir, al pariente más cercano, que por lo general son los abuelos. Entonces, los niños se van a vivir con los abuelos, y los abuelos son los responsables de la custodia. También ocurre cuando definitivamente los padres son irresponsables, cuando hay padres que incurren en errores, en daños, en perjuicios, en desórdenes graves. Entonces el Estado, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le entrega la custodia de los niños a un hogar de paso. Y ya cuando el tema es mucho más extremo, pues entonces los da en adopción. Son niños que están en situación de adoptabilidad. Esas son las diferentes clases de custodia que hay en Colombia y que están consignados en nuestra legislación. Doctor Alzate, ¿por qué es importante realizar una pedagogía a los padres para que conozcan la custodia, sus implicaciones y sus consecuencias? Es importante la enseñanza de la custodia, de todos sus elementos y componentes, a los padres de familia, porque es que la familia es la célula fundamental de la sociedad. La familia es el primer espacio de formación de las personas que hacen parte de la familia. Y resulta que el individuo que está en proceso de crecimiento es el niño, son los niños, de tal manera que allí es donde van a aprender sus primeras limitaciones, sus primeras restricciones, sus primeros condicionamientos. Es decir, en la medida en que el niño hace parte de la familia, tiene el niño la obligación de aprender el sentido de la responsabilidad. Y el sentido de la responsabilidad tiene que ver con el sentido del respeto a las otras personas y el respeto a normas de conducta, a normas de comportamiento. En la medida en que el niño aprenda esas normas de comportamiento, el día de mañana las va a reflejar en la sociedad. De tal manera de que vamos a tener sociedades responsables, sociedades libres, vamos a tener niños que verdaderamente podamos decir que son el futuro de la sociedad, porque los niños son el presente de las familias, también son el presente de la sociedad. De tal forma que esa célula básica es la razón fundamental para enseñar básicamente todo lo que tiene que ver con la custodia. Muchas gracias, doctor Alzate. ¿Por qué el cuidado de los niños no está funcionando correctamente en Colombia? Paula, digamos que no están funcionando bien las familias en Colombia. No está funcionando bien el tema que tiene que ver con la enseñanza de la custodia. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? Por la falta de tolerancia que hay en los padres de familia, por la falta de paciencia, por la falta de amabilidad, por la falta de amor, por el alcoholismo, por la drogadicción, por los celos, por la infidelidad y también por problemas económicos. Basta ver las cifras y basta ver las estadísticas
que hay en el país respecto de la disfuncionalidad de las familias. Si nos acercamos al tema de la violencia intrafamiliar, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses nos ha dicho que se reportan 335 casos de violencia intrafamiliar diariamente en el país. Y para no ir tan lejos, en el año 2014 se reportaron en un solo año 74.592 casos de violencia intrafamiliar. Adicionalmente a eso, se están asesinando 2 niños diariamente en Colombia. Hay 3 niños que diariamente están siendo abandonados en el país. Pero como si fuera poco, hay en materia de violencia, en materia de violencia y abuso sexual, ¿cierto? Hay 2 niños que cada hora son abusados sexualmente en el país. Eso quiere decir que son 48 niños abusados sexualmente diariamente en Colombia. Pero lo más grave de eso es que el 75% de la violencia intrafamiliar, el 75% de los abusos sexuales, el 75% de los abandonos, el 75% de los niños que son asesinados, los responsables son los padres de familia. Los responsables están al interior de la familia, y adicionalmente, por parte del padre, las estadísticas dicen que el padre ejerce esa violencia en un 33%, la madre en un 31%, y los demás están atribuidos a los primos, a los tíos, inclusive a los vecinos. Y también estamos maltratando en forma grave a nuestros hijos, y prueba de ello es que en el año 2016 murieron 69 niños guayú por hambruna. Y resulta que el hambre tiene que ver con la nutrición del menor. En Chile, hace aproximadamente 20 años, las Naciones Unidas hizo un estudio sobre cerebros de niños muertos y llegó a la conclusión que los niños que nacen de madre desnutrida nacen con el 50% menos de neuronas, y que si durante los primeros 3 años continúan en ese proceso de desnutrición, se le mueren la mitad de las neuronas. Quiere decir eso que un niño de madre desnutrida que continúa en desnutrición tiene apenas el 25% de neuronas, que son las neuronas con las que va a crecer y va a llegar a la adolescencia. Y resulta que las neuronas son las células del cerebro, son las células de la inteligencia, son las células que terminan estructurando la personalidad y terminan formando el carácter. De tal manera que basta ver en Colombia el tema de las galladas. Vamos a hablar del tema de las galladas en forma muy rápida. Las galladas están integradas por aquellos adolescentes entre los 14 y los 25 años. Y las galladas son para hacer guerra, pelear entre ellos, herirse, inclusive acabar con la propia vida, y también para cometer desmanes en contra de la sociedad, para cometer delitos en contra de la sociedad. Y de acuerdo con las últimas estadísticas, en solo Bogotá hay 105 galladas, y cada gallada está conformada entre 45 y 350 niños o adolescentes. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra niñez y nuestra adolescencia se está perdiendo. ¿Por qué? Porque los padres no tienen principios y valores, porque los padres no conocen cómo se debe educar y sacar a un niño adelante con base en los elementos de la custodia. Eso es supremamente grave para mí y a mi juicio, Paula, y ya para terminar, creo que Colombia necesita una revolución en la educación de los deberes, en la educación de las obligaciones, educación en los elementos de la custodia, pero particularmente una evangelización de la palabra de Dios. Debemos enseñarle a los padres de familia ese presupuesto indispensable de la palabra de Dios que cubre la educación de la familia, que está consignado en Efesios 4:2 y que dice: siempre humildes, siempre amables, pacientes y tolerantes entre ustedes en amor. Si lográramos aplicar al interior, en el seno de la familia, estos principios y estos valores, tendríamos unas familias funcionales y, por consiguiente, una sociedad responsable y libre. Gracias, doctor Alzate, por habernos acompañado en esta noche. Con mucho gusto, Paula, estoy para servirles. Un proverbio escritural que dice: educar al niño